Hola gente, hoy vamos a ver una cosa súper interesante. Vamos a ver cómo hacer uso del fenómeno de entrelazamiento cuántico para transmitir información de manera compacta. Vamos a estudiar el algoritmo cuántico de codificación densa. El algoritmo de codificación densa nos permite compactar información. La idea es ver cómo hacer para, enviando un único qubit, transmitir la información correspondiente a 2 bits clásicos. En un video pasado sobre entropía de la información, vimos la entropía de von Neumann, le dejo el link por aquí arriba, en el cual pudimos establecer que la entropía de una fuente de información cuántica es menor que la entropía de una fuente de información clásica equivalente a la misma función de distribución de probabilidades. Bueno, la idea es la siguiente. Como la entropía de una fuente cuántica es menor que la de una fuente clásica, entonces podríamos compactar la información más transmitiendo qubits que transmitiendo bits. El algoritmo de codificación densa es justamente una implementación de esto. ¿Cómo hacer para transmitir un qubit, un único qubit, y enviar la información correspondiente a 2 bits clásicos? Bueno, para eso vamos a volver a nuestra pareja, Ana la azafata y Beto, su novio, y Ana entonces tiene que enviarle la información de alguna de las ciudades en las que está, entre las que viaja en el mundo. Puede ser Buenos Aires, Nueva York, París o Londres. Para enviarle a Beto esa información de manera clásica, necesita 2 bits, transmitir 00 al 11. Ahora, la idea es que Ana transmita un único qubit para informarle a Beto en qué ciudad se encuentra. Previamente, Ana y Beto tienen que compartir un par de qubits entrelazados. Beto se queda con su qubit y Ana se va con el suyo. Cuando Ana llega a alguna de las ciudades de destino, le va a enviar a Beto su qubit, pero antes le aplica una compuerta cuántica que depende de cuál es la ciudad en la que se encuentra. Beto, al recibir el qubit de Ana, lo junta con su qubit y aplica también un par de compuertas cuánticas y determina en qué ciudad se encuentra Ana, ya que esos qubits van a leer 00 al 11 dependiendo de la ciudad en la que está Ana. Bueno, vamos a explicar entonces en detalle cómo es el algoritmo de codificación densa y vamos a implementarlo en la computadora cuántica de IBM. Bueno, vamos a ingresar entonces al entorno de computación cuántica de IBM. Recuerden que para hacer eso tienen que conectarse a quantum-mediocomputing.ibm.com y allí se pueden registrar, o si ya tienen un usuario registrado, directamente pueden ingresar con su nombre de usuario y contraseña. Una vez que entramos ya podemos ir al entorno gráfico lanzando el Composer. Vamos a hacer un nuevo programa para implementar el algoritmo de codificación densa. Fíjense que en este caso vamos a necesitar nada más que 2 qubits, así que voy a poner registros cuánticos 2 y se van a leer 2 bits, así que registros clásicos 2. Tenemos entonces 2 qubits, el Q0 y el Q1. Vamos a ponerlos en estado de entrelazamiento. Para eso, ¿cómo hacemos? Bueno, aplicamos una compuerta de Hadamard sobre el qubit Q0 y una controlled node desde Q0 a Q1. Fíjense que ya estamos en un estado de entrelazamiento en donde el vector de estado que representa este sistema de 2 qubits puede estar en estado 00 o 11. Es decir, conociendo el estado de uno de los 2 qubits, ya sabemos en qué estado va a estar el otro. Esto es la primera parte del algoritmo, tener el par de qubits entrelazados. Así que vamos a poner una barrera ahora, la vamos a editar para agregarla a lo largo de los 2 qubits. Esta barrera
que puse aquí es simplemente para decir, bueno, esto es lo previo y a partir de aquí, después de esta barrera, después de haber hecho esta operación para entrelazar los qubits, Ana se queda con el qubit Q0 y Beto con el qubit Q1. Ya en este momento Ana se lleva el qubit Q0 y despega en su avión hacia el destino que corresponda. Cuando llega a destino, Ana le quiere avisar a Beto dónde está, enviando un solo qubit. Recuerden que el qubit Q1 ya lo tiene Beto, es el qubit Q1 del par entrelazado. Para avisarle a Beto dónde está, Ana aplica una compuerta cuántica de 4 posibles. Va a aplicar la compuerta identidad, si Ana está en Buenos Aires, la compuerta X de Pauli, si se encuentra en Nueva York, aplica la compuerta Z, si está en París, y la compuerta Y de Pauli, si está en Londres. Ese es el plan para que Beto pueda leer, cuando termine todo este algoritmo cuántico, los estados 00 si Ana está en Buenos Aires, 01 si está en Nueva York, 10 si está en París y 11 si está en Londres. Es decir, va a leer 2 bits habiendo Ana transmitido un único qubit. Bueno, una vez que Ana aplicó la compuerta, por ejemplo, en este caso, la compuerta de identidad va a ser porque está en Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a aplicar otra barrera para separar. Ahora Ana le envía, después de aplicar la compuerta, le envía esta información, este qubit, a Beto. Y cuando Beto lo recibe, hace 2 cosas. Primero, aplica una compuerta controlled NOT desde el qubit que recibió de Ana hasta su qubit Q1. Es decir, la compuerta controlled NOT hace que el qubit de Beto es controlado por el valor del qubit que recibió de Ana. Luego aplica una compuerta H al qubit Q0 y ahora ya está en condiciones de leer. O sea que la tercera fase de este algoritmo sería directamente la lectura de los 2 qubits. Vamos a poner 2 compuertas de medición para medir el qubit 0 y el qubit 1. Esto lo hace directamente Beto. Fíjense que si Ana utilizó la compuerta identidad, Beto lee el estado 00 y entonces sabe que Ana está en Buenos Aires. Ahora supongamos que Ana está en Nueva York. Entonces, ¿qué hace? Borramos esta compuerta y ponemos una compuerta X. Ahora, en este caso, Ana cambió esta compuerta y Beto va a leer el estado 10 en el qubit. Recuerden que en el sistema cuántico de IBM, los qubits se ordenan como mayor peso el Q1 y menor peso el Q0. Por lo tanto, este 10 corresponde a 0 en el qubit Q0 y 1 en el qubit Q1. Es decir, la lectura fue 0, 1 si lo ordenamos desde el punto de vista de qubit de Ana y qubit de Beto. En este caso, entonces, Beto sabe que Ana está en Nueva York. Ahora, si Ana reemplaza esta compuerta por una compuerta Z, ahora Beto cuando lee el estado 0,1 de los 2 qubits. 1 para el qubit de Ana y 0 para su propio qubit. Por lo tanto, determina que Ana está en París. Y para terminar, si Ana está en Londres, ¿qué va a hacer? Y bueno, ahí va a aplicar la compuerta I de Pauli. Y en este caso, cuando Beto lea, va a leer el estado 1,1, que es el que corresponde a la ciudad de París. Con este algoritmo, entonces, estamos aprovechando el entrelazamiento cuántico de estos 2 qubits para, enviando un solo qubit, poder determinar 4 posibilidades, es decir, la información para la cual deberíamos haber enviado 2 bits clásicos. Bueno, ahora para quienes les guste programar un poco en Python, vamos a hacer un pequeño programita para aplicar
este algoritmo de codificación densa usando el módulo QLenguaje. Para eso, entonces, vamos a importar las funciones de este módulo QLenguaje en esta primera línea y luego vamos a hacer el input de la compuerta de Pauli que Ana le va a aplicar a su qubit del par entrelazado. Estas compuertas que Ana puede aplicar, como vimos, son la identidad, la X, la Z o la Y de Pauli. Entonces, una vez que se ingresa una de estas 4 letras, que representa esas 4 compuertas, el programa lo valida. Si no es una de estas 4 compuertas, termina directamente, sin hacer nada. Y si no, pasa a la variable compuerta, la compuerta de Pauli que vayamos a aplicar. En esta línea lo que se hace es generar un par de qubits entrelazados. Ese par de qubits entrelazados se logra aplicando una compuerta de Hadamard a un qubit en estado 0, el primer qubit, y luego aplicar una compuerta controlled not donde este qubit va a controlar a un segundo qubit que también está en estado 0 inicialmente. Y de esta forma logramos un par entrelazado. Ese par lo van a compartir ahora Ana y Beto. Ana se queda con el primer qubit del par y Beto tiene el segundo qubit del par. Bueno, ahora Ana va a aplicar la compuerta que haya elegido entre estas 4 compuertas de Pauli. Para eso armamos una compuerta que va a actuar sobre ese 2 qubits del par entrelazado, aplicando el producto tensorial a la compuerta que ingresamos en el paso anterior con la identidad. Ana entonces va a enviar un qubit que acá se llama enviado, multiplicando o aplicando esta compuerta CI por el par entrelazado. Fíjense que Ana aplica la compuerta a su qubit del par entrelazado. Al otro qubit lo deja sin tocar, le aplica una compuerta identidad. Ella no lo tiene ese otro qubit lo tiene Beto. Así que esto garantiza que Ana actuó nada más sobre el primer qubit, sobre el qubit del par entrelazado, sin tocar el segundo qubit. Beto recibe entonces el qubit de Ana y lo primero que hace es utilizarlo para controlar su propio qubit. Esto se logra aplicando una compuerta controlled not que va a ir desde el qubit de Ana hacia el qubit de Beto. Posteriormente, Beto tiene que aplicar la compuerta de Hadamard sobre el qubit que recibió de Ana. Y para eso arma también un producto tensorial de la compuerta H de Hadamard con la identidad. Y va a aplicar esta compuerta, que ahora llamamos HI, sobre el qubit que había armado antes con la compuerta controlled not. Fíjense que esto ¿qué quiere decir? Al aplicar una compuerta HI, Beto está actuando sobre el qubit de Ana, aplicando la compuerta de Hadamard, y no actúa sobre su qubit. A su qubit lo deja como está, porque aplica una identidad. Lo mismo que hacía Ana aquí cuando aplicaba su compuerta y la identidad sobre el otro qubit. Para terminar, vamos a graficarlo y verlo en formato de vector de estado. Bueno, entonces vamos a hacer correr este programita y vamos a ver qué pasa cuando Ana aplica la identidad. Cuando Ana aplica la identidad a su qubit del par entrelazado, entonces Beto lee el valor 00. Y esto quiere decir que Ana está en Buenos Aires. Si ahora lo hacemos correr de nuevo, vamos a ver las demás opciones. Si Ana aplica la compuerta X de Pauli, entonces Beto va a leer 01, con lo cual determina que Ana está en Nueva York. Lo corremos ahora para ver qué pasa cuando Ana aplica la compuerta Z de Pauli. En tal caso, Beto va a leer el estado 10 y de esa forma sabe que Ana está en París. Por último, si Ana aplica
la compuerta I de Pauli, Beto va a leer el estado 1-1 y va a saber que Ana está en Londres. Fíjense cómo va a ir evolucionando entonces este qubit entrelazado. Inicialmente tenemos el par de qubits entrelazados. Fíjense que aquí, conociendo el valor de uno de los qubits, queda determinado el otro. Vamos a graficar el qubit que envió Ana. Nos quedamos con esta última aplicación del algoritmo, que es cuando usó la matriz de Pauli I. En el qubit enviado todavía sigue en estado entrelazado, porque si el qubit de Ana está en 0, sabemos que el de Beto tiene que estar en 1. Y si el qubit de Ana está en 1, sabemos que el de Beto está en 0. Así que este todavía sigue estando en estado entrelazado. Ahora Beto, al recibirlo, aplica la compuerta Controlled Not. Y fíjense que aquí ya se pierde el entrelazamiento entre los dos qubits. Ahora, el qubit de Beto va a quedar en estado 1 y el de Ana puede ser 0 o 1. La última operación, que es aplicar la compuerta H sobre el qubit de Ana. Y después de esa última operación, es donde puede unívocamente determinar cuál es la ciudad en la que está Ana. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil y nos vemos en el próximo.